2 de Timoteo 1, 8 al 12, la nueva versión internacional que voy a leer, una versión más entendible. Dice, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Quiero hablar bajo el tema, no te avergüences. No te avergüences. En esta serie que estamos hablando sobre testifica, no te avergüences. Esta carta o este libro de Timoteo, no la escribe Timoteo, sino el escrito es Pablo a Timoteo. Pablo es el apóstol y Timoteo es el hijo espiritual que Pablo le está formando. Pablo está formando a Timoteo. Entonces las cartas de Timoteo son a Timoteo, ¿verdad? Este discípulo que está comenzando en el Evangelio. Y Timoteo es un muchacho joven, pero está siendo adiestrado en lo que es el Evangelio. Y Pablo ve el potencial de Timoteo. Pablo ve que ha recibido un llamado poderoso. Y por tanto, en esta carta que le envía en 2 de Timoteo, le dice, mira, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, de lo cual yo he sido preso. Lo que te pido es que no te avergüences. No es que a simple vista nosotros podemos decirles que Timoteo está avergonzado, porque Timoteo no está avergonzado en ese momento de llevar la palabra. Sin embargo, Pablo es consciente que en algún momento determinado su discípulo va a tener ganas de retroceder, va a tener ganas como que, wow, yo creo que me voy a quitar. Porque Pablo obviamente ha estado preso, ha estado prisionero, ha tenido que sufrir a causa del Evangelio y sabe lo que le espera a Timoteo, ¿verdad? Es como una persona que llega nueva al trabajo y ya tú tienes más 20 años en este trabajo, entonces pues tú haces que le aconseja porque sabe lo que le espera, ¿verdad? Entonces le dice, mira, no hagas esto porque los años que tú has llevado en este trabajo, sabe que las cosas se mueven de una forma diferente a lo cual, ¿verdad? Quizás lo trenearon o lo ideal. Entonces Pablo está viendo a Timoteo y le está diciendo, mira, lo que te pido es algo, no te avergüences porque van a llegar el momento en que tú vas a sentir una presión tan bárbara que vas a querer soltarlo todo. Vas a querer renunciar a todo. Y no es porque Timoteo en ese momento no quería hacerlo, sino que también el Señor en Marcos 8:38, también Jesús dijo, el que se avergüence de mí en la tierra, yo me avergonzaré de él en el cielo. En otras palabras, Jesús dijo, yo espero que ustedes no se avergüencen de mí porque yo no me avergoncé de ustedes cuando estuve en la cruz del Calvario. Yo creo que tenemos un Dios que no se avergonzó de llamarnos a nosotros hijos cuando no éramos hijos de Él. Nos aceptó cuando nosotros estábamos en lo más bajo. Y por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos, el que se avergüence de mí, el que me niegue a mí aquí en la tierra, yo lo negaré en el cielo. Entonces, yo creo que en esta parte podemos entender que el caso de Timoteo, el ambiente hostil que estaba viviendo en aquel momento, que se estaba volviendo extremadamente hostil, porque recordemos que en el tiempo, ¿verdad?, que se está escribiendo esta parte de la carta de Pablo a Timoteo, el cristianismo se ha convertido en una religión ilegal.
escúcheme bien, ilegal, porque predicar el evangelio en este tiempo donde Jesús había sido crucificado era causa de encarcelamiento y era causa de muerte. Además, identificarse con un Mesías crucificado en aquel momento tenía grandes repercusiones. ¿Por qué? Porque habían razones políticas para creer que tú eras alguien que quería sublevarte por el gobierno, ¿verdad? Y por eso la estigma social era que todo aquel que decía ser seguidor de Jesús era señalado, era perseguido, era encarcelado y era burlado en aquel momento. ¿Por qué? Porque su Mesías había muerto, había sido crucificado. Y eso era persecución tras persecución. Y los cristianos de aquel entonces, una vez muerto Jesucristo, fueron perseguidos y asesinados. Y por su propia seguridad personal, mucha gente tiende a negar a Jesús a causa de la persecución. Esto es bien difícil explicarlo aquí en Puerto Rico, porque en Puerto Rico, gloria a Dios, no tenemos una persecución como tal en cuanto a nuestra fe cristiana. ¿Ok? No somos perseguidos, no somos encarcelados, gloria a Dios por Puerto Rico, porque podemos predicar el evangelio. Gloria a Dios por Puerto Rico, que hoy podemos decir a los cuatro vientos y podemos abrirlo hoy, pero en otros países no se puede. En otros países, aquí cualquiera puede ponerse unas bocinitas en la luz y predicar y hablar y decir yo soy cristiano y venga, no hay problema. Aquí hay un tipo de libertad que se puede permitir, ¿verdad? Y no somos perseguidos y encarcelados por esas razones. Pero en algunos países hay gente que ha tenido que pagar hasta con su propia vida el cargar con el evangelio para dar testimonio, y mucha gente se ha arriesgado y actualmente en muchos países de Occidente están siendo asesinados por predicar la palabra del Señor. Nosotros debemos darle gracias al Señor, porque Puerto Rico puede tener las fallas que sea, pero Puerto Rico podemos proclamar el evangelio de Cristo. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Nuestras oraciones también deberían ser, Señor, darle fortaleza a aquellos que están predicando el evangelio que les cuesta hasta la vida. Porque yo pudiendo hacerlo, no lo hago. Yo pudiendo hablar, no lo hago. Y sin embargo, en países donde es ilegal, hay gente que se arriesga a hablar de Jesucristo, aunque le cueste. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no te avergüences, porque yo también he padecido cárcel por esto. He padecido persecución por esto. Y Pablo le aconseja a Timoteo, Timoteo, van a venir persecuciones, pero tú sé un fiel creyente y defensor de lo que has creído. De lo que has creído. Y por eso yo te conozco, pero también sé que humanamente en un momento determinado en el salón de clase se van a burlar de ti por decir que tú eres virgen. En el salón de clase se van a burlar de ti porque dicen que tú no has probado nunca una cerveza. En la universidad te van a señalar y te van a decir homofóbico, fundamentalista, y te van a criticar y te van a atacar por las redes. Es más, ahora te van a hacer videos también y te van a señalar y te van a perseguir. Pero tú, Timoteo, sé fiel. ¿Por qué? Porque es una bendición poder proclamar el evangelio. No te avergüences, Timoteo. Y yo le vengo a hablar a los Timoteos de la iglesia del Calvario. Pablo le dice hoy, no se avergüencen, aunque se levante persecución, aunque se levante en la cárcel, aunque se levante el señalamiento por las redes, no te avergüences. Los que vivimos en países donde hay libertad religiosa no podemos entender cuánto padece la gente que tiene que predicar el evangelio costándole. Nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de estudio, nuestro lugar donde nos rodeamos. Muchos de ustedes trabajan en lugares donde la mayoría de las personas que los rodean no son creyentes. Muchos de los lugares donde nosotros estudiamos y nuestros hijos estudian, la mayoría de ellos son o ateos, agnósticos o tienen otra creencia, y algunas son anticristianas, y posiblemente el motivo de no hablar es porque se avergüenzan. Escúcheme bien, hay ocasiones en que usted podría sentirse avergonzado de ser cristiano, pero yo vengo a decirle algo. Una cosa es sentirse avergonzado,
Pero otra cosa es decir, Jesús se siente avergonzado de mí porque no hablé. Y yo vengo a decirle algo, yo vengo a decirte en esta hora, nunca te sientas avergonzado de aquel Dios que te salvó, que te perdonó, te restauró y te libertó. ¿Alguien puede creer eso? Alguien puede. Nunca te sientas avergonzado. Nunca te sientas avergonzado. Toca al que está todo y dile, no te avergüences, chico. Tú sabes por qué. Porque en el mundo no nos sentíamos avergonzados de que la gente nos viera borracho, borracha, haciendo el ridículo. Y eso decía, que mira para allá, qué pasado. Ahora hasta te graban, ahora hasta lo publican. Y la gente no le da vergüenza a eso. La gente no le da vergüenza escuchar a Bad Bunny, no le da vergüenza. Deberían sentir mucha vergüenza, pero no le da vergüenza. No, ya ofendí a 2 o 3. Está bien. Pero es que no me da vergüenza decirlo. Porque mucho, a veces, ¿por qué? Por la persecución, por el señalamiento. Porque a veces nosotros no hablamos porque el que dirá, ajá, pero tú vas a ir a la cárcel. No, tú no vas a ir a la cárcel, gloria a Dios, que entonces no vas a ir a la cárcel por eso. Pero yo debo proclamar a Jesucristo, o por lo menos, no es que usted esté predicando, pero por lo menos que la gente sepa que en ese lugar de trabajo hay alguien que puede orar por usted, que puede ser de bendición. Yo no estoy diciendo que dejes un estudio bíblico en tu trabajo, porque tu trabajo no te pagan para dar estudios bíblicos, en tu trabajo te pagan para trabajar. ¿Ok? Pero en el lugar donde tú estás te vas a tropezar con necesidades. Y esa es la ventana que Dios te abre, la ventana. Y después la ventana se cierra y tú tienes que aprovechar esa ventana. ¿Ya? ¿Cuánta gente te abre una ventana? Ay, Dios mío, es que estoy pasando por una necesidad brutal, tremenda. Diga conmigo, ventana abierta. Tú te metes por ahí y le dices, pues fíjate, ¿tú sabes qué? Hay un Dios que puede solucionar eso. Hay un Dios porque yo también me encontraba así. Estás testificando, no te avergüences. No te avergüences. Algunas personas pueden sentirse intimidadas, ¿ok? Mira, a mí me decían el hijo de pastor. Mira, yo vengo recibiendo insultos desde que yo era hijo de pastor. Una vez, yo uso espejuelos desde 4º grado, pero yo era una persona que me tenía que sentar al frente, escuche bien, sentado en el piso para escribir lo que los maestros escribían, porque antes los maestros escribían. ¿Tú te acuerdas que antes tenían una cortina? Y era tiza, porque antes la tiza no era dañina, ahora daña los pulmones de los nenes. Ahora es tóxico todo, ahora todo es tóxico. Mira, me enteré que la escuela donde yo estudiaba estaba lleno de asbesto. Pues imagínate todo el asbesto que tenemos en los pulmones. Entonces, cuando la maestra rodaba la cortina para allá, decían, copien eso. Porque antes no había, ¿verdad?, la fotocopiadora, antes había una impresora y había que hacer listas. Los maestros que están aquí saben de lo que yo estoy hablando. Y cuando la maestra me decía, nene, pero ¿por qué tú no te compras los espejuelos? Y yo decía, pero es que papi no tiene dinero para comprarme unos espejuelos. Y la maestra me decía, pero tu papá es pastor. Y yo, pues por eso. Pues por eso que no puede, porque es pastor, es más pobre que tú. Es pastor que no gana un sueldo y tiene que irse a trabajar en construcción. Entonces, pues, pero mira para allá, que si, mira, mi papá una vez compró un Oldsmobile, un Cutlass Sierra, yo me acuerdo, bendito. Él quería hacernos porque lo que teníamos, papi tenía un Nova. Un Nova, era un carro que cuando tú llegabas a los sitios, el frente llegaba media hora antes, de tan largo que era. ¿No sabes eso? No, que tú tenías que empujar el asiento para que los hermanos tuyos se metieran a la parte de atrás. Mira, cuando papi compró el Cutlass Sierra, y él quería que los hijos estuviesen cómodos y qué sé yo. Mira, ese Cutlass Sierra le salió bien malo a mi papá. Bien malo, eso se dañaba cajato. Y como lo compré en San Juan, no le querían dar garantía aquí, en el área oeste. Tenía que buscar la garantía allá. Y cuando mami nos llevó una vez a la escuela elemental,
los maestros dijeron, la verdad que el pastorado deja. Bendito, usted supiera con qué sacrificio hizo el viejo mío comprar ese cajo. Y usted supiera que tuvo que venderlo porque si no nos quedamos sin casa y sin ropa. Porque de tan malo que salió. Entonces, escuche bien, yo escuchaba eso desde pequeño. Y yo decía, wow, y todo el mundo, que tú vas a la iglesia, que tú de la religión, de los aleluyas, de las patas pelúas, de los sobacos pelúas. Porque antes, ¿cuántos tuvieron en ese tiempo? Los que no, muchachos, están en el paraíso. Pero antes la santidad era así, las mujeres, ¿verdad? Que no se cuidaran, que eso era pecado y qué sé yo, y todas esas cosas, ¿verdad? Pero la realidad es que sufrimos mucha persecución por eso. Y se burlaban y decían que la gente que es cristiana era la gente sin estudio, gente que no progresaba en la vida, que aquí estaban los analfabetas del mundo. Escuchen bien, eso cambió. Aquí están los hijos de Dios, aquí están los herederos del reino, aquí está la gente que progresa, aquí está la gente que sueña, aquí está la gente que quiere crecer, aquí está la gente que emprende. Pero por causa de la burla de la gente, mucha gente se avergüenza. Y hay un concepto que la gente a veces quiere como que patentizar, y es el concepto de que si yo estuviese en un lugar más cómodo, si mi ambiente fuera un ambiente cristiano, y queremos lugares de trabajo cristianos, porque queremos cantar todo el día, Yahvé, Jehová, Rafuchi, y Shammai, y Shamaki, ¿verdad? Y queremos cantar muchas cosas. Queremos restaurantes cristianos, gimnasios cristianos, Londres cristianos, una hacienda cristiana. Mire, no queremos una barbería cristiana, no. Charles Spurgeon dijo una vez, el que no sirve a Dios en donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna otra parte. Lo repito otra vez, el que no sirve a Dios donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna otra parte. O sea, si tú no sirves a Dios en el lugar donde tú estás, tú no vas a servir en ningún otro lado. Es más, donde la luz alumbra, en donde hay oscuridad. Entonces, ¿cuál es el hecho de tú estar hoy diciendo al Señor, llévame a un sitio de luz? Nosotros no somos efectivos en la luz, nosotros somos efectivos en la tiniebla. A donde van los hijos de Dios es donde no hay esperanza, donde no hay amor, donde no hay perdón. Y ahí cuando llega un cristiano, la luz alumbra el resto del mundo. Entonces, nuestra oración es decir, llévame al lugar donde no muchos quieren entrar. ¿Te atreverás hoy? Decirle, Señor, llévame a un lugar donde no hay esperanza. Llévame a un lugar más hostil. No, pero no, yo no quiero un lugar hostil. No, yo quiero un lugar donde todo sea Hakuna Matata. Pero no va a ser así, no va a ser así. El que no sirve a Dios en donde se encuentra, no servirá a Dios en ninguna otra parte. ¿Dónde tú tienes que servir a Dios? Ahí. Ahí, en donde Dios te puso. Dios te puso en Starbucks. Ahí vas a adorar a Dios. Ahí vas a hacerle. En la farmacia. Ahí lo vas a hacer en la farmacia. Lo vas a hacer en la universidad, en el departamento, donde quiera. Ahí es donde Dios te quiere. Dios me quiso aquí a mí y a Dios te quiere a ti allí. Punto y se acabó. No hay. Muchos piden un lugar de trabajo más cristiano. Si más cristiano eres tú. Por eso hay 5 frases que Pablo utiliza para definir el evangelio que están en el versículo que acabamos de leer. Y muchos dicen que esto que Pablo le dice a Timoteo es la escuela de la evangelización. La definición más compacta del evangelio en el Nuevo Testamento se encuentra en lo que Pablo le dijo a Timoteo. Y Pablo le dice en el versículo 9 a Timoteo, nos salvó. Acuérdate de algo, nos salvó. Para que no sientas vergüenza de testificar, recuérdate algo, Él nos salvó. Eso quiere decir que de saque Pablo nos dice, tú eres un impedido. Nosotros somos impedidos. ¿Por qué? Porque no tuvimos la capacidad de salvarnos. Él nos salvó. Y eso a mí me gusta porque me aplasta el orgullo.
¿Sabe qué? Me gusta porque me aplasta mi autosuficiencia. Él nos salvó. Pablo dice a Timoteo, recuerda algo, Timoteo, Él nos salvó. Tú no llegaste por tus propios méritos. Él se acercó a ti y te salvó. En otras palabras, tú te estabas ahogando y aunque tenías salvavidas, te ibas a ahogar. Aunque tú sabías nadar, Él te salvó. ¿Por qué? Porque te ibas a morir con todo y lo que sabías. ¿Tú sabes qué brutal es esto? ¿Sabes por qué? Porque esto coge al ser humano que cada día cree que gana un poco más de terreno de independencia de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, recuerda algo, no te avergüences porque Él te salvó. Y yo quiero recordarle a la iglesia del Calvario que no estamos aquí por nuestros propios méritos ni porque somos los nenes lindos de Dios. Él nos salvó porque estábamos podridos, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pablo dice a Timoteo, recuerda algo, Él nos salvó. Eso quiere decir que la acción de salvación comenzó con Él, no conmigo cuando llegué a la iglesia. En otras palabras, la gente dice, yo fui salvo porque fui a la iglesia. No, tú fuiste salvo porque Dios fue el que puso el querer y el hacer. En otras palabras, yo tengo que entender que si Dios no interviene, yo no estuviese aquí hoy. Sí, pero es que yo fui, es que Dios me amó. Dios te amó, pero cuando no eras salvo. Dios te amó cuando todavía estábamos en pecado, en delito. Estábamos llenos de multas de tránsito. Éramos evasores contributivos. Éramos la gente, nuestra cara estaba en los containers de leche. Se busca, pecador. Merece la muerte, pero Dios, bendita gracia de Dios que nos salvó, nos perdonó, nos redimió. Dile que está a tu lado, eres salvo porque Dios te salvó. Dale un aplauso si lo crees, si lo crees. La acción siempre comienza de parte de Dios. Pablo dice a Timoteo, recuérdate, ¿por qué tú tienes que testificar? Porque Él te salvó. Él te salvó. Y si Él te salvó, tú tienes que testificar. 2, Pablo le sigue diciendo en 2 Timoteo, dice, y nos llamó a una vida santa. En otras palabras, no solamente te salvó ¿para qué? Para que llevaras una vida santa. Ahora, yo vengo a decirle algo, escúcheme bien, porque el concepto de santo está bien mal interpretado. Santidad es estar separado para Dios. Santidad es ser una pieza. Santidad no es ropa. Yo vi un video los otros días de un tipo, eso tiene que ser en un país de Centroamérica, que ponen a la mujer de espalda y el pelo largo así hasta abajo. Y decía, para que aprendan, este es el largo de la santidad a Jehová. Pues la mujer tenía el pelo por acá abajo. Y yo digo, pues yo estaré en pecado porque yo... Bendito, y los calvos aquí, bendito, a mí me dan pena. Y los que ya no le nace el pelo. Entonces, esta es la medida. Y decía, si esta es la medida, no acá. Decía, no acá, no acá. Y yo acá diciendo, ¿habrá gente que crea eso? Pero mi pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es? Él no usó ni un versículo bíblico. ¿Que los pudiera usar? Sí, los pudiera sacar de contexto para hacer un pretexto. Pero no, que la mujer tiene que ser recatada y la santidad es hasta acá abajo. Yo digo, válgame Dios. Entonces, nosotros empezamos a escuchar esto como que ese era el modelo de santidad. Y yo vengo a decirte, mira, si yo tengo una plasticina roja, imagínense que aquí yo tengo una plasticina roja y aquí yo tengo una plasticina azul. Tú ves dos componentes. Uno es rojo, porque es rojo absoluto, y azul absoluto en el otro lado. Ahora, si yo cojo esas dos pedazos de plasticina y las mezclo, y las mezclo, y las mezclo,
tú puedes ver, después que las mezcles, tú puedes ver el rojo y el azul. Lo que pasa es que ya no los puedo separar. ¿Por qué? Porque yo los santifiqué. Santificar es que yo los uní para que fueran uno. Eso quiere decir que cuando la gente te ve allá afuera, no puedes separar. Escúchame bien, la gente, el problema es que mucha gente va a la iglesia el domingo, pero se olvida hacer iglesia de lunes a sábado allá afuera. Y Dios quiere que tú seas con Él una liga. Que la gente cuando ve allá te pueda ver a ti, pero también pueda ver a Dios en ti y no pueda separarlo de ti. Porque es que mucha gente dice, ¿tú eres cristiano? Y la respuesta de ellos es, lo normal es, sí, yo voy a la iglesia. Porque para mucha gente ser cristiano es ir a la iglesia. Pero es que cuando Dios te unió a Él, Él te santificó y te unió a Él. Entonces eso quiere decir que ya tú caminas con Él, comes con Él, duermes con Él, te bañas con Él, te vistes con Él, chateas con Él, te metes a internet con Él. ¿Por qué? Porque ya estás ligado a Él. Y ya yo no puedo separarlo. Por eso es que esto es tan brutal que Cristo comparó la relación de Él con su iglesia con la relación matrimonial. Eso quiere decir que cuando dos personas se casan, había uno rojo y uno azul. Pero una vez se casan, se mezclan tanto que ya no pueden separarse. Lo lamento. Yo quisiera darle otra buena noticia, pero no la hay. Entonces eso quiere decir, por eso es que cuando a veces me ven a mí, dice, oye la pastora, pero ¿por qué tú me ves a mí y preguntas por la pastora? Entonces, ¿por qué cuando te ven a ti no preguntan por Dios? Yo oro para que se levante una iglesia santa, que no es que vista, sino que coma con Dios, vista con Dios, hable con Dios. ¿Alguien me entiende lo que Dios quiere decir? Ya no puedo separarme. Si nosotros pudiésemos entender el matrimonio de esa forma, no hubiese divorcio. ¿Por qué? Porque yo no puedo separarme. Estoy ligado a mi esposa. No puedo. Y yo no puedo separarme de Dios, porque Él ha hecho tanto bien para mi vida que no puedo separarme de Él. Un pisotón en la iglesia no me va a separar de Él. Que me cojan el estacionamiento, no, me voy para otro lado, pero estoy ligado a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos santificó. En otras palabras, Él me separó para Él. Y yo estoy separado para Él. Y hay cosas a las cuales yo renuncio porque estoy consagrado a Él. Eso es todo. Nos llamó a una vida santa. No podemos ser amigos de Jesús y colaboradores del pecado. No podemos tener una licencia para pecar porque nos llamó a una vida santa. En otras palabras, yo me casé y cuando yo le dije sí a Rosita, le dije que no al resto. Eso te gustó, ¿ah? Eso te gustó. Escuche bien, un sí que tú des es un no que detonas en otro lado. Si una mujer le dice que sí a un hombre en el altar, le dice que no a millones de hombres sobre la faz de la tierra. Eso te da exclusividad. Dile que está a tu lado. Si tienes a tu esposo te lo dile exclusivo. ¿Tú escuchaste lo que dijo el pastor? Exclusivo. Cuando yo le dije que sí a Rosita, yo le dije que no a millones de mujeres en el mundo. ¿Y por qué yo lo dije ahorita y nadie hizo eso? Porque yo dije que cuando una mujer dice que sí, le dice no a millones de hombres. Pues yo le dije que no a millones de mujeres.
Tú le dijiste que no a millones de mujeres por Estefanía. Estefanía, tú le dijiste a millones de hombres no por él, aunque no tenga pelo. Pues cuando tú le dijiste que sí a Dios, le dijiste que no al resto de cosas que te pueda ofrecer el mundo, porque Él nos santificó para Él. Si pudiésemos entender, Él dijo, ahora tú eres mío y de nadie más. Lo mío es mío. Nos llamó a una vida santa. Y una vida santa es hacer lo correcto, punto y se acabó. Una vida santa es hacer lo correcto. Una vez me siguen preguntando, pastor, las pantallas son pecados, pastor, los tatuajes son pecados. Mira, hay cosas que no son pecados, hay cosas que tú tienes que hacer. ¿Es correcto para ti o no es correcto para ti? Ya está. Sigo porque eso es Tejan Apache. Pablo sigue diciéndole, nos llamó por su propia determinación y gracia. Porque tú tienes que testificar porque Jesús nos llamó por su propia determinación y gracia. Somos salvos por la gracia. La determinación de salvo no significa que yo me salvé, sino que es por la pura gracia de Dios. Por eso, ninguno de mis logros me cualifican para la salvación, porque esto es por gracia. Esto es por gracia, esto es por gracia. Oh, gloria a Dios, Abner, tremendo que tú eres. No, por pura gracia de Dios. Por pura gracia yo estoy aquí de pie, predicando a la iglesia. Pero escuche bien, usted me está soportando, pero está bien. Pero a lo que voy, si yo le hubiese dicho que no a Dios, otro estuviese aquí. Porque esto es por gracia. Esto es por gracia. Ninguno cualificó. Pablo dice a Timoteo, recuerda que esto es por la propia determinación de Dios y por la gracia de Dios. Pablo le dice, antes, el próximo punto que le dice Pablo a Timoteo, antes del comienzo del tiempo. Escúcheme bien. Aquí está, vamos a suponer que esto es la humanidad. Y aquí está el mundo que Dios creó sin la humanidad. Y aquí está Dios. Escuche bien. Y Dios dice, sea la luz. Y Dios crea el universo. Escuche bien. Pablo dice, antes del comienzo del tiempo. Mi pregunta es, ¿alguien sabe cuándo comenzó el tiempo? Porque ahora sabemos que son las 19. Pero ¿quién dijo que hoy eran las 19? Interesante. Si Dios creó al ser humano después y creó el universo antes del tiempo, Pablo dice, antes del tiempo Él ya te había escogido. Eso quiere decir que si Dios está aquí, la Biblia dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero mi pregunta es, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó? Porque si alguien creó a Dios, pues entonces esa persona es más poderosa que Dios. Porque lo poderoso es el creador. Pues entonces, yo quiero que tú te imagines a Dios aquí en el universo, no hay nada, y Dios está aquí diciendo, voy a salvar a Jonathan. Desde antes del comienzo del tiempo. Dios, desde la eternidad, dijo, voy a levantar una iglesia en Hormiguero y va a haber gente allí que me va a adorar y me va a amar. Y Pablo le dice a Timoteo, desde antes de que comenzara el tiempo, ya yo te había predeterminado que tú ibas a ser mi hijo y mi hija. Y yo quiero que hoy tú entiendas algo. Tú no estás aquí
porque determinaste. Es que el Padre desde antes del tiempo dijo, allí va a estar Carmen, allí va a estar José. Y yo le di gloria a Dios porque aun cuando no había universo, aun cuando no había planeta, aun cuando no había tierra, ni seres humanos, ni gobierno, Él pensó en mí. Eso es para aquellos que se creen menos. Él pensó en ti desde antes del comienzo del tiempo. Pablo le dice a Timoteo, ¿tú sabes por qué tú tienes que testificar? Porque en la mente eterna de Dios ya estabas tú. Y solamente papi y mami fue el pretexto para traerte aquí a la tierra, pero ya Él te había soñado y te dio nombre. Y te dio nombre. ¿Y sabes qué? Y dijo que te ibas a llamar así, aunque no te guste el nombre y te apodaste de otra forma, pero yo vengo a decirte que Dios te ama desde antes del comienzo del tiempo. Eso es un alivio. Es un alivio. El Evangelio tiene su origen en el plan de Dios y no hay plan B. Yo quiero decirte algo hoy, no hay plan B con Dios. Lo que Dios se empeñó a hacer contigo, lo va a hacer contigo con todos tus errores. Dios lo va a hacer. Ay, hay gente que dice, y Dios canceló los planes que tenía contigo. Embuste, Dios nos cancela planes. ¿Quiénes somos nosotros para cancelar los planes de Dios? Ninguno. Los planes de Dios siguen estando intactos aunque yo caiga. Y me levanta y me dice, coge los planes otra vez y sigue, camina. Porque Dios no tiene plan B con nosotros. Gloria a Dios por eso. Revelado, Pablo dice, revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús. ¿Cómo cerrar este mensaje? Escuche bien, ¿por qué hay que hablar? Porque Pablo dice, ¿por qué tienes que hablar? Porque Cristo viene. ¿Por qué tienes que hablar? Porque Cristo viene. Porque fue revelado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Jesús viene otra vez. Existe un cielo, existe un infierno. Se está tragando a mucha gente el infierno. Y como Cristo viene, no podemos solamente sentirnos cómodos con que yo vaya al cielo. Vamos a llevarnos a toda la gente que podamos para el cielo. Y yo quiero que alguien se una conmigo en el proyecto de llevarnos, gracias por su entusiasmo, a la mayor cantidad de personas posible para el cielo. Va a haber alguien que diga, pastor, ahí va a estar mi casa, mi familia, mis hijos, mis vecinos, mis amigos, mis amigas van a estar. Porque si Él viene, yo quiero que ellos vayan también. Yo quiero que ellos vayan también. ¿A ti no te da cosa de que tus compañeros de trabajo se queden? Porque a mí sí. Por más malo que te lleves con ellos, con tu jefe. Es que esta serie no cae muy cómoda porque testificar es... Pero tú te imaginas que al final de los tiempos, se te acerque alguien y te dice, yo fui compañero tuyo por 20 años y tú nunca me hablaste de Jesús. Y yo estoy aquí en el infierno porque tú nunca me invitaste ni a un servicio en la iglesia. Te dieron invitaciones en el lobby y le pasaste por el lado. Si tú me hubieses dado una. Si tú me hubieses invitado a un café de hombres, mi caso hubiese cambiado. Si tú me hubieses invitado a la actividad de mujeres, quizás mi caso hubiese cambiado. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que si somos salvos ya no hay nada por quien más preocuparse. Yo vengo a decirle, Pablo le dijo a Timoteo, porque Cristo viene, que tiene que testificar. Lo que deberíamos nosotros seguir predicando es Cristo viene. Por lo tanto, hay que predicar aquí y decirle a la gente, yo quiero que tú vayas conmigo para el cielo. Porque Cristo viene. Se nos va la vida, mi gente. El tiempo se acaba. Tú sabes que hoy nos queda un día menos de vida. ¿Cuántos saben que hoy te queda un día menos de vida? Porque el de ayer ya lo gastaste.
lo que te quede hoy y ya vas por 10 horas, 16 minutos de este día ya. Y lo más triste es que te digan, yo estuve contigo, estuvimos de chofer, tuve compañero tuyo en la guagua, nunca me dijiste nada. Pablo le dice, acuérdate, Timoteo, que Cristo viene y no te puedes avergonzar. ¿Por qué? Porque este trabajo no es de mí, esto no depende de mí, esto no se trata de mí, esto no se trata de mí, esto no se trata de mí. Iglesia, escúchame algo, si hay algo que yo quiero que te entienda hoy, es que esto no se trata de ti, ni se trata de mí, ni de tener la iglesia más grande en el área oeste. Eso se trata de invitar a la gente a decir, te puedes comenzar otra vez si quieres, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto no se trata de tener el evento más grande ni el congreso más grande. Esto se trata de cuántas vidas quieren abrazar a Cristo. ¿Qué cosa? Queremos eventos grandes, iglesias grandes. Ajá, no, yo quiero vida, familia restaurada. Pastor, ¿y cuándo será suficiente? ¿Suficiente? Suficiente. Para que todo el mundo conozca a Cristo. Porque todo el mundo, eso es imposible. Está bien, yo quiero seguir predicando que Cristo viene. El mensaje de Gigi, ¿cuál era? Gigi Ávila, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y murió diciendo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Me gusta la última oración de ese versículo que Pablo dice, y estoy seguro de que tiene el poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. En otras palabras, hay trabajo que hacer. Martín Lutero dijo, Charles Spurgeon dijo, los que ganan almas deben ser los primeros que lloran por ellos. Los que ganan almas deben ser los primeros que lloran por ellos. Martín Lutero dijo, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. Lo repito otra vez, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. Y cuando vean tus buenas obras van a glorificar al Padre. ¿Por qué yo me tengo que portar bien? Porque tu vecino lo necesita. Porque a veces yo me tengo que aguantar, porque tu vecino lo necesita. John Stott, un pastor de Estados Unidos, dijo, testimonio no es sinónimo de autobiografía. Cuando estamos testificando no estamos hablando de nosotros mismos, sino de Cristo. Porque hay mucha gente que cuando da testimonio lo que hace es una autobiografía de ellos, como decía Pito. No, estamos hablando de Cristo, no estamos hablando de ti. No se trata de ti. Mi amor lindo, no se trata de ti. No se trata de la ropa que pongas acá arriba. No, entonces se trata de Él. John MacArthur dijo, la razón por la que estás aquí en la tierra es que no puedes evangelizar a nadie en el cielo. Hay gente que dice, yo no sé por qué estoy aquí en la tierra, porque no hay nadie que evangeliza en el cielo. Por eso es que tú estás aquí hoy. Por eso es que tú estás en ese trabajo. Y tú le has pedido al Señor, Señor, sácame. Y el Señor dice, hasta que no le hables al que yo te dije que le tenías que hablar, no te saco de ahí. Una persona que le hablemos de Cristo, serán generaciones que interceptemos para el reino de Dios. David Wilkinson dijo, una de las mejores formas de perder amistad y ser rechazado es entregándose a Dios por completo. Pero como hay gente que no quiere perder la amistad, se pierde, pero no se pierden amigos. Yo vengo a decirte algo. Si tú aceptaste a Jesús y alguien dejó de ser tu amigo, no era tu amigo. Porque un amigo dice, qué bueno
te respeto esa decisión. Un amigo no es el que te dice, no, ya no. No. Y gente, vendrá persecución. Y Pablo nos dice hoy, no se avergüencen de testificar de Dios. Te va a tocar pararte frente al salón. Te va a tocar hablarle a alguien. Te va a tocar orar por alguien. No te avergüences. ¿Por qué? Porque si ellos no se avergüenzan, ¿por qué tú? ¿Por qué? ¿Por qué? No me avergüenzo del evangelio. Dijo Pablo, porque es poder de Dios para salvación a los que están en necesidad. Póngase de pie conmigo.